Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por poder reunirnos en tu nombre una vez más como hermanos. Te damos las gracias, Señor, porque no has mirado, Señor, no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad, Señor, sino que has tenido misericordia y como cantábamos por la fe en Jesucristo, hoy día nos podemos presentar y ser aceptos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra transgresión, por nuestro pecado, Señor. Provéenos, Señor, ese don maravilloso del arrepentimiento para que Amén. vivamos vidas transformadas, Señor. Amén. Te Sí, damos las Señor. gracias, Señor, por este momento. Estamos aquí Amén. confiando Amén. solamente en tus muchas misericordias, Amén. porque las hemos experimentado día a día en nuestras vidas, Señor. Amén. Estamos aquí confiando en ti, Señor. Y permite, Señor, que este trabajo que se ha realizado sea de bendición para nuestras vidas, Amén. Señor. Y para todos quienes van a ver esto, Señor, a través de las redes, Señor, y de las plataformas de nuestra iglesia, que Amén. esto, Señor, traiga este mover tuyo, Señor, en tu iglesia, en nuestra iglesia, Señor, Amén. y que todo lo que vamos a recordar de lo que hemos estudiado de esta carta, Señor, vaya cambiando y redimiendo, Señor, cada área de nuestra vida, Señor. Amén. Para que podamos, Señor, vivir conforme al propósito por el cual tú nos has llamado, Amén. para que todos te puedan ver, Señor, a través de nosotros y para que podamos reflejar tu gloria. Gracias por este tiempo. Sabemos que estamos en tus manos y que la obra es tuya, Señor. Te rogamos y te agradecemos todo esto a través de los únicos méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos sentimos bendecidos de poder este día estar en la casa del Señor con la finalidad de ser edificados por su palabra a través de este conversatorio. Como ya fue mencionado, hoy vamos a dar término a la carta que hemos venido estudiando, que es la Epístola a los Gálatas. El apóstol Pablo fue un misionero que plantaba iglesias. Iba por regiones fundando iglesias. Amén. Durante su primer viaje misionero, Pablo pasó por la región sur de Galacia y fundó iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y si bien no lo especifica el texto, se piensa que estas son las iglesias a las que Pablo hace mención en esta carta. Después de que Pablo plantaba una iglesia, se iba de esa región, pero no las abandonaba. Seguía supervisando las nuevas congregaciones por medio de estas cartas. Y esta carta es una de ellas. ¿Ya? Sabemos que uno de los fuertes motivos que Pablo tuvo para escribir esta carta fue contrarrestar las falsas enseñanzas de los falsos maestros, que lo podemos ver inmediatamente y claramente en el capítulo número 1. Entonces los Gálatas se estaban enfrentando a un evangelio diferente, que no era el verdadero, un evangelio distinto, que yo creo que ni siquiera podríamos llamarlo evangelio. Y entonces mi pregunta a mi pastor: ¿a qué evangelio diferente se está refiriendo Pablo en este primer capítulo? Comenzamos ya. Al tiro. Sí. Bueno, yo creo que para poder entender este evangelio diferente, que Pablo es categórico en decir, no es que haya otro evangelio, yo creo que para entenderlo tendríamos que hacer mención de lo que Pablo menciona en esta primera carta acerca de cuál es el verdadero evangelio. A diferencia de todas las demás culturas en las que los gálatas estaban inmersos en la región del Asia Menor, quienes tenían sus religiones particulares, solamente el evangelio presenta a la persona de Cristo como el Salvador sustitutorio, y que la base del evangelio consiste en una sustitución, que Dios acepta esa sustitución resucitando a Jesús de entre los muertos y acepta de que Él sea el reemplazante frente al gran trono de justicia de Dios como el mérito y el sacrificio aceptable delante de Dios. De hecho, pensando en esto, en el primer capítulo,
que es esa salutación, nos habla mucho acerca de eso, para yo después mencionar acerca del falso evangelio. Pablo dice en los primeros 4 o 5 versos, dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Guardemos eso para después, que lo resucitó de entre los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, sea de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, el verdadero evangelio consiste en que hay alguien que se dio a nosotros, y la palabra por implica a favor o en lugar de, que se dio a favor de nosotros por nuestros pecados, y Dios acredita que acepta esta ofrenda resucitándolo de entre los muertos. Por lo tanto, la base del verdadero evangelio es que alguien murió por nosotros. Dios, al resucitar de los muertos a Jesús, que muere por nosotros, acepta este reemplazo. En este sentido, podríamos resumir de que el evangelio verdadero consiste en las obras de nuestro Salvador para poder rescatarnos. Eso implica que el evangelio falso, ese que parece que es un evangelio verdadero, en el caso de los Gálatas, es una especie de agregado, porque ni siquiera es una idea totalmente contraria, sino que usa parte de la verdad, acepta parte de la obra de Cristo que promueve el evangelio que Pablo mencionaba, pero a la vez le agrega un elemento humano, que es lo que nosotros conocemos hoy día como el mérito humano. Le agrega el mérito humano para decir que yo puedo trabajar conjuntamente con Dios para poder conservar o ganar mi salvación. ¿Ya? Entonces, el evangelio falso, ese que no es evangelio, consiste precisamente en no conformarse a la obra sustitutoria que Cristo realizó por nosotros para poder así otorgarnos su salvación. Sí. La verdad que me agarro de un poquito de las palabras de Timothy Keller, que él decía que cambiar el evangelio, aunque sea un poquito, y que solamente esté agregado, es perderlo de una forma tan completa que la nueva enseñanza no tiene el derecho de ser llamado evangelio. De hecho, lo cancela, porque si tú agregas algo, el concepto en el cual se sostiene el evangelio es un concepto de gracia. O sea, es algo que se nos otorga. Cuando nosotros creemos en un evangelio sustitutorio, nosotros entendemos que es sustitutorio porque nosotros no podemos en realidad adquirirlo por nuestras posibilidades. Entonces, lo que sostiene eso es el término gracia. Y es un poco complejo pensar que si yo agrego algo a ese término gracia, puedo seguir conservando la totalidad de su significado. Si yo digo, un ejemplo, ¿sabe, hermano? Le voy a regalar mi Biblia. Se la regalo, pero condición, tiene que cuidarla. Automáticamente condiciona, ya no es un regalo, le estoy diciendo merezca el regalo. Y hay una contradicción entre regalo y merecer. Claro. Entonces, por eso que yo concuerdo mucho con lo que dice Tim Keller, que cualquier cosa que le agregue, bueno, en uno de sus comentarios también dice, lo invalida o lo pervierte. Sí. La verdad que lo que Pablo combatió en ese periodo no está muy alejado de nuestra realidad. Lamentablemente, esta problemática ha persistido a lo largo de la historia y en nuestra actualidad seguimos combatiendo esto. Entonces, mi pastor, quisiéramos saber, ¿qué evangelios diferentes podemos encontrar el día de hoy y por qué es tan fácil para los hombres caer en ellos? ¿Qué evangelio diferente podemos encontrar en el día de hoy? Bueno, pensando un poco en la carta a los Gálatas y en todo su contexto, hay algo que no podemos sacar de vista. Hay 3 puntos bastante fuertes que la carta menciona. Uno de ellos es que
se está dando un problema interracial. Es decir, viene el Evangelio a un grupo de personas que son gentiles, que no son judíos, y que entienden el mensaje, lo recepcionan, se sienten aceptados por Dios, incluso al no haber nacido en un lugar específico o en un lugar de privilegio, pero después aparecen unas personas y dicen prácticamente, nosotros lo podemos resumir así, dicen, ok, está bien, y podemos comprender que ustedes aceptan a Cristo, que ustedes tengan a Cristo como su Salvador, pero ahora necesitan volverse judíos. O sea, ustedes tienen que renunciar a su estado gentil. Ahora lo que necesitan es volverse judíos, que es lo que podemos resumir. ¿Por qué? Porque tienen que guardar la ley, las fiestas, las ceremonias y sobre todo tener la señal que todo judío considera muy importante, que era la señal de la circuncisión. Entonces la idea es volverse una nueva raza. Esa es la idea, es un problema interracial que se da principalmente aquí. Por eso que Pablo es enfático más adelante en decir que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque es un problema que se estaba dando. Por otro lado, lo que identificaba la realidad de estos creyentes era su confianza en el Evangelio. Pablo comprende que cualquier cosa que violente el Evangelio va a hacer que esa realidad quede extinta o lamentablemente se pierda la eficacia. En el día de hoy yo creo que no conformarse al Evangelio totalmente en la persona de Cristo y pensar de que yo puedo contribuir o transformarme en una especie de persona superior a ver, voy a ser muy sincero en esto. Yo creo que incluso nosotros tenemos un serio problema cuando nosotros a las personas que vienen acá y que el Evangelio las llama y algo pasa en su corazón y llegan aquí y nosotros después le damos una serie de listas de cosas en las cuales deben convertirse y deben hacerse por sus propios méritos y capacidades. Ese Evangelio es exactamente igual al que tuvieron que combatir aquí en la carta a los Gálatas y que Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden aceptar eso. No pueden aceptarlo. Ejemplo, le digo en el caso de nosotros, de manera cotidiana. Hoy día nosotros no podemos dejar de percibir, no podemos decir que esas personas no existen, que hay un grupo de seres humanos que hoy día está siendo abrazado por la ideología de género y algunos se han declarado homosexuales, bisexuales. Esas personas son parte de nuestra sociedad. Son seres humanos al igual que nosotros. Pero nosotros no podemos decir que ellos para poder ser aceptados por Cristo tienen que dejar de ser homosexuales primero. Ese es un evangelio diferente. Nosotros los estamos invitando prácticamente a convertirse primero en una forma de evangelio para ver si el evangelio tiene misericordia de ellos y les regala la salvación que necesitan. No es así. Nosotros no tenemos el derecho de pervertir el Evangelio. El Evangelio nace con una sustitución. Cristo es nuestro Salvador. Siendo Él nuestro Salvador, entendemos que esta gracia no es pasiva, esta gracia es activa. Y la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo, transformará las vidas de los que salva. Entonces, no podemos pensar de la misma manera que pensaba esta gente, de que, ok, está bien, el Evangelio es así, pero ahora tú tienes que convertirte en. Dejemos eso al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo transforme la vida de aquellos que salva. Sí, en ese sentido, creo que meditando un poco en esta pregunta, hay una corriente, podríamos decirlo así, por la cual nosotros podemos ser arrastrados. Y creo que esta corriente es intrínseca a la naturaleza caída del hombre, como es el humanismo. Claro. Creo que es una corriente no tan evidente como, no sé, como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, claro. Y que es un poco más encubierto, que disfraza todo de amor, pero por el cual podemos ser nosotros arrastrados, este humanismo que pone al hombre, lo eleva y lo pone al centro de todo,
pensando en que el hombre es bueno en sí mismo y que tiene algo bueno y que puede aportar algo en cuanto a su salvación y que puede exigir de otro. Entonces creo que en ese sentido sabemos nosotros que el hombre en sí mismo jamás va a poder dar solución al problema principal de la humanidad en cuanto a su relación con Dios. No hay nada que pueda aportar, como decíamos antes, y tampoco, bueno, históricamente y en las religiones nosotros podemos ver que jamás el hombre va a poder dar solución a este problema que tiene con su creador. Claro. Entonces, en ese sentido, jamás el humanismo, y desde el humanismo vamos a poder entregar una buena noticia a nadie. Claro, ahora, desde un aspecto más cercano, un ejemplo, mucha gente que llega a nuestra iglesia, especialmente nuestros jóvenes, ellos llegan a nuestra iglesia y nosotros hacemos que se conviertan en una pequeña réplica de lo que nosotros venimos practicando de tiempo, se conviertan en ciertas personas, se vistan de una manera determinada, los obligamos a vivir como religiosos, los obligamos. Un ejemplo, no sé, pues vienen aquí, miramos su forma de vestir, miramos su forma en cuanto a cómo tiene su cabello, cómo se pinta, y nosotros le decimos, bueno, ¿sabes qué? Si tú no cambias eso, no vas a recibir algo del Evangelio, o no puedes ser cristiano si no hay ese cambio primero en ti. Y resulta que nosotros estamos haciendo un daño terrible, porque la gente lo que asume es que tiene que, bajo sus propios méritos, convertirse en cristiano. Y ese ya es un evangelio diferente. Nosotros lo mejor que podemos hacer es dejar que el Espíritu Santo obre poderosamente en esas personas para que las personas no se confundan, porque ellos pueden llegar a confundirse y decir, bueno, ¿fui yo o fue el Espíritu? ¿Lo habré hecho yo o realmente lo hizo el Espíritu Santo? Entonces nosotros debemos tener ese cuidado y esperar con paciencia que la gracia opere en el corazón de aquellos que llama. Por eso debiéramos tener un poco de cuidado en cómo tratamos a nuestros hermanos jóvenes, en cómo tratamos a los ancianos, a las personas que recién llegan. Porque si bien es cierto, tenemos una disciplina eclesial, y dentro de esa disciplina eclesial tenemos una forma de vestirnos, una forma de hacer nuestros cultos, pero nunca eso debe reemplazar el poder del Espíritu Santo que transforma la vida de las personas por el Evangelio. No debe reemplazarlo. Por lo tanto, no tenemos que elevarlo o divinizar nuestra disciplina eclesial, sino que debemos mantener un cierto equilibrio para que sea el Espíritu Santo el que transforme la vida de las personas que llegan acá. Sí, yo creo que eso es algo, ese punto es súper importante porque somos reconocidos no por aceptar a las personas así tal cual vienen, en general. Yo he tenido algunas experiencias. Un día unas amigas de alguien las fui a saludar y se escondieron. Y eso que igual yo, no sé, pues, hay, no sé, religiones que no permiten, no sé, el pantaloncito, qué sé yo. Yo en mi diario, en mi vida cotidiana, uso mi pantalón de mujer. Entonces yo fui a saludar al amigo de alguien, a las amigas, y ellas se escondieron. Entonces yo me tuve que asomar y me acerqué más y las saludé. Claro. Y después esta persona me dice, no, es que ellas saben que tú eres evangélica y te tienen miedo, porque le tienen miedo a los evangélicos. Tú muerdes. Porque ellos tienen una condición diferente de vida. Entonces, como ellas viven diferente, entonces ellas le tienen miedo a los evangélicos. Entonces, yo creo que ese punto es súper importante porque al final nos terminamos, como vimos en otra serie, convirtiendo en estos asesinos de la gracia, y es súper fuerte eso porque... Y referente a eso, en esa parte, ¿te acuerdas tú de los asesinos de la gracia? Se mostraba un ejemplo que es una realidad, nosotros nos podemos reír, hoy día lo podemos ver, pero es una realidad entre nosotros.
Nosotros le decimos a la gente, ven a Cristo tal como estás. Ya, una vez que llegan, le decimos, y esta es la lista que tú tienes que cumplir. Y a las finales los engañamos, les invitamos a venir libremente a Cristo, confiando en el poder de Dios, en la transformación del Espíritu Santo, pero después cuando llegan aquí para hacerse merecedor de esta familia, estos son los requisitos. Y eso está mal, está muy mal, porque eso es en realidad añadir el Evangelio que va a terminar diluyendo el Evangelio, pervirtiendo el Evangelio y que todo lo que hagamos aquí no es Evangelio, no lo es. Es como un muro entre las personas y nosotros, porque alguien que uno conoce y bueno, no al transcurrir tanto tiempo, nosotros trabajamos con una niña en nuestro trabajo. Hay una niña que la que no llevamos tanto tiempo conociéndola, pero ya la hemos invitado a la iglesia. Pero hay personas que dicen que no, es que yo no puedo ir a la iglesia porque no sé, fumo, o porque no sé, no me voy a poner falda, o porque no sé, creo que históricamente hay un muro como en ese sentido, Claro. Que hemos creado desde la religión nosotros mismos, añadiendo, como decía mi pastor, a la gracia. Sí, eso es verdad. Creo que para asesinar un poquito ese pensamiento es muy importante que recordemos... No estés inventando preguntas emocionales. Aún no, mi pastor. No estoy. No. Creo que es muy importante que tengamos nosotros que recordarnos dos cosas principales. Que somos demasiado pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. Amén. Y que necesitamos un rescate completo. Amén. Y que somos salvos solo por creer en la obra de Jesús. Amén. Creo que al tener estas dos cosas claras en nuestra vida, vamos a evitar de poner estas listas largas a cada persona cuando llega o cuando queramos expresar el Evangelio a otros. Amén. Para seguir, dice, desde Gálatas 1:10 al 2:21, Pablo nos presenta su testimonio como defensa para combatir los reclamos de personas que quieren socavar el mensaje, querían socavar la enseñanza que él estaba entregando, enseñanza que, si bien sabemos, estaba basada en Cristo y en las Escrituras. Pablo sabía que Dios le había revelado su mensaje, entonces, como Dios se lo había revelado, era el verdadero. Entonces, ¿cuál es la enseñanza principal que nos deja este capítulo y su aplicación para nosotros hoy? ¿Capítulo 2? Capítulo 2. Capítulo 2. Es que capítulo 2, la defensa, empieza como parte del 1 Ok. y parte del 2. Ok. Bueno, yo creo que primero Pablo parte de una manera bastante particular, porque los primeros versos del capítulo 1, Pablo asume en su saludo de que estas personas ya saben el Evangelio. Ahora, recordando un poco más adelante, Pablo habla de dice, recordaos que la primera vez que fui a vosotros, y algunos comentaristas dicen que Pablo fue más de una vez a las regiones de Galacia y que no están registradas todas sus visitas. Pero lo que sí entendemos, producto de la cantidad de argumentos que se presentan desde el capítulo 3, 4 y 5, de que estas personas estaban bien enseñadas en su momento. ¿Ya? Entonces estas personas entienden el Evangelio. Se supone que Pablo se los enseñó. Tanto así que Pablo en un momento llega a decir de que está sorprendido y que está tan perplejo porque está sintiendo que todavía no han nacido, porque él vuelve a sentir como dolores como de parto. Todo eso lo sorprende, porque bajo la evaluación que Pablo puede haber tenido antes de esta carta, que estas personas sí entendían el Evangelio. Sin embargo, se dio cuenta de que el ataque de estos falsos hermanos partió queriendo invalidarlo a él en su ministerio. Y ahí hay otro punto importante que debemos analizar, queriendo invalidar su apostolado y a la vez invalidar su mensaje, porque más adelante vamos a ver
que ellos decían que Pablo sí enseñaba la obediencia a la ley, y por otros lados también decían que Pablo violentaba la ley. De hecho, dentro de la invalidación de su apostolado, por eso creo yo que Pablo pone en el verso 1 del capítulo 1, Pablo apóstol no de hombre ni por hombre. ¿Por qué? Porque incluso los reformadores piensan de que la iglesia primitiva sí hacía una distinción entre los apóstoles de la iglesia, que eran enviados por la iglesia, dentro de ellos cae Bernabé, según Hechos capítulo 14, cuando están en Listra, pero se hace una distinción de los apóstoles de Jesucristo, que son apóstoles con A mayúscula. En este caso, Pablo dice, ¿sabe qué? Con respecto al ataque de que ustedes quieren invalidar el ministerio que yo tengo, da su argumento. Su argumento es que él, su evangelio, no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Menciona cómo fue el proceso, que incluso cuando el Señor se revela, Él no fue directamente a ver si aquellos que tenían esa acreditación lo autorizaban para ser el apóstol a los gentiles, sino que Él, de alguna forma, por revelación de Jesucristo, asume esta responsabilidad y en su primer viaje estuvo cerca de 15 días con Pedro, pero no para que Pedro validara su apostolado, sino para que Pedro entendiera de que Dios había llamado a Pablo. ¿Ya? Frente a eso, Pablo tiene toda la autoridad para pararse frente a estos hermanos, porque aquí hay una visita que muchos confunden con, creo yo, la confunden con el concilio de Jerusalén, que es en el capítulo 2. Sin embargo, otros piensan, yo me incluyo dentro de los otros, piensan de que esto es una visita anterior al concilio, y Pablo dice que después, pasado 14 años, vino otra vez y subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La estrategia de Pablo es decir, llevar a Bernabé, que Bernabé era la persona que lo fue a buscar para instruirlo en el gobierno de la iglesia de Antioquía, pero también llevaron a un griego, a Tito. Lo llevaron para que ellos vieran el fruto del evangelio entre los gentiles. Pablo dice, cuando yo llevo a Tito, él no fue obligado a circuncidarse. Sin embargo, en esa reunión privada con los apóstoles, con la gente de Jerusalén, se introducieron unos hermanos, y ahí va tu pregunta, se introducieron unos hermanos para espiar la libertad que tenían en Cristo, que es un fruto del evangelio. Y Pablo dice ahí, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Entonces, dentro del capítulo 2 nos encontramos el conflicto con estas personas encubiertamente que comenzaron a espiar la libertad y que en cierto modo, sin duda alguna, comenzaron a generar un revuelo, y Pablo dijo, el evangelio que tengo me da la autoridad para decir, no me someto a esto, ni por un momento. Pero resulta que después de eso, Pablo tiene un conflicto con Pedro. Ellos vuelven a la iglesia y Pedro los va a visitar, y cuando los va a visitar, Pedro en realidad comienza, por un temor, comienza a mostrar una especie de miedo frente a algunos judíos. Mientras los judíos no habían llegado, ellos comía tranquilo, estaba con ellos, pero cuando llegó los judíos tuvieron miedo, y ahí vemos que Pablo una vez más detiene esta situación y dice, ¿sabes qué? Esto no lo puedo aceptar, y lo resistió
cara a cara. Por lo tanto, en este capítulo 2, yo siento que las dos cosas que se reservan es primero, ¿qué valor creo yo que tiene el Evangelio? Si yo creo que el Evangelio tiene valor, yo debo conservar ese valor, independiente quién sea y quién venga y quiera violentar el Evangelio. Yo no puedo permitir que otra persona bote al suelo el poder y el valor del Evangelio. Y eso Pablo lo hace frente a estos hermanos y aún frente al mismo apóstol Pedro. No sé si viene otra pregunta para dar el valor a eso. Sí, se adelantó un poquito mi pastor, Ah, ya. pero no importa. La pregunta era, ¿qué hace que a un cristiano le pese más la tradición que la verdad? Porque si bien vemos que Pedro tuvo la visión, después incluso él dijo, él argumentó que los gentiles habían sido purificados, hechos limpios por la fe. Entonces él lo dijo. Entonces, sin embargo, Pablo dice en Gálatas, cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Claro. Entonces, ¿qué hace que Pedro, ya haber tenido la verdad, haberla aceptado, hace que él se haya retraído, haya retrocedido? ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros también muchas veces tenemos la verdad y volvemos a caer en estas cosas, lo mismo que decíamos delante, a poner esta lista, sabiendo que somos salvos por fe, pero seguimos condicionando el Evangelio. Bueno, yo creo que todos nosotros vamos a estar en ese peligro, mis hermanos. Todos. Y depende del valor que yo le dé a este Evangelio, es cómo yo me conservo frente a estas situaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo creo de que cuando Pedro va a Antioquía, ese pasaje del capítulo 2, para mí eso es antes del Concilio de Jerusalén. Pero aunque yo creo que es antes, esa visita es después de lo que Pedro vivió con Cornelio. ¿Recuerdan ustedes que había un centurión de un escuadrón llamado, no sé si escuadrón es la palabra correcta ahí, pero de un, ¿cómo? ¿Perdón? Sí, de la italiana, pero ¿cómo se llamaba eso? Hechos 10, no lo voy a buscar. Deme un segundito. De una compañía llamada La Italiana. Esta persona, una persona piadosa, el Espíritu Santo estaba obrando en él y el Espíritu Santo le dice que mande a llamar a Pedro. Y Pedro estaba en un lugar en Jope esperando, en realidad estaba ahí con la casa de un tal Simón Curtidor, ahí estaba, y el Espíritu Santo le muestra que cuando lleguen unas personas a través de un lienzo, él no se rehúsa y vaya. En estricto rigor, así el resumen. Pedro va, cuando llega a la casa de Cornelio, comienza a exponer y el Espíritu Santo cae de la misma manera en la que cayó en Hechos 2. Hubieron una manifestación, o sea, hay una validación del movimiento que está ocurriendo ahí, hay una validación. Dios está obrando. Pedro sale de ahí, va a Jerusalén y en Jerusalén le dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos el reporte. ¿Qué andas haciendo con los gentiles? ¿Por qué te metes a la casa de los gentiles? Pedro da el reporte y le dice Pedro que el Espíritu Santo cayó y se manifestó y les ocurrió lo mismo que le ocurrió a ellos. Y esta fue la conclusión final. Los de Jerusalén dijeron, de manera que a los gentiles también ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso Pedro ya lo sabía. Después de eso, Pedro va a Antioquía y se encuentra con esto. Y esa es la pregunta. Yo también reflexionaba en esto, Maciel, y decía, ¿qué hace que Pedro, a pesar de que sabe que ahora no hay distinción, que no tiene que ver por raza, que no tiene que ver por etnia, sin embargo, tuvo miedo?
El texto dice que tuvo miedo a los de la circuncisión, tuvo miedo a los judíos, y que cuando vinieron otros hermanos de Jerusalén, no quiso que lo vieran comiendo con los gentiles. Y se apartó él, se apartaron los otros judíos que estaban, y fue arrastrado también Bernabé. Entonces yo creo que una de las cosas que hace Maciel que nosotros lamentablemente no le demos valor al evangelio es que, a pesar de que sabemos el valor que tiene, que el pilar fundamental es Cristo, pero todavía nosotros le damos tanto valor a nuestra reputación, le damos tanto valor a lo que somos, nos interesa tanto la opinión del hombre, de modo tal que le llegamos a tener miedo al hombre cuando su evaluación no va a ser positiva a las cosas que yo hago. Y en eso yo creo que lamentablemente, aunque yo sé el valor del evangelio, yo he entregado mi vida a la opinión pública, he entregado mi vida a lo que otros opinan, y a la larga no me va a dejar disfrutar el poder transformador del evangelio. Entonces, frente a eso, yo creo que lo que nos deja este capítulo 2 es que nosotros debemos darle valor al evangelio. Hermanos, el evangelio parte con una mala noticia, y la mala noticia es que tú no te puedes salvar. Por eso es que necesitabas un Salvador, y ese Salvador vino. Escúchalo, ahora que estás en el evangelio, no puedes esperar más gloria que la que debe tener Cristo. Es Cristo y su gloria la que nos sostiene. Hermanos, escúchelo, ahora que ya somos salvos, debemos seguir confiando en el poder de ese mismo evangelio. Es la reputación más prevalente en nuestras vidas, no es la que nosotros mostremos. La reputación más prevalente es la que Cristo realiza sobre nosotros, transformando nuestros corazones para amarle cada día más. Es finalmente, porque pensando en el remedio a este temor, al miedo a los hombres, el evangelio viene a ser ese remedio, porque finalmente el perfecto amor, como dice. Y yo creo que mientras menos se conozca el evangelio, más expuestos vamos a estar a sufrir ese tipo de situaciones. Yo creo que si el evangelio no tiene el verdadero valor que debe tener, más expuestos vamos a estar a eso. Hermano, mire, muchos de ustedes, y perdónenme esto, de verdad perdónenmelo, pero permítame tomarlo como un ejemplo. Muchos de ustedes aman al Señor, muchos de ustedes saben que el Señor es su Salvador, pero muchos de ustedes viven esclavos del temor hacia sus propias familias. Y a veces quisieran estar aquí y le tienen miedo a sus hijos. Porque si voy, ¿qué van a decir mis hijos? Quieren estar aquí y tienen miedo a sus familiares, porque no, que van a decir que yo soy un fanático. No, mi hermano, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque todavía crees que el verdadero valor te lo da tu reputación, te lo da el comentario de tu hijo, de tu vecino. No, mi hermano, es el evangelio. No rehuses a eso, no lo rehuses. Dale valor y conoce más a Cristo, porque mientras más conozca a Cristo, te vas a dar cuenta de que Él es un tesoro de incalculable valor, es una piedra preciosa en la que estarás dispuesto a vender todo lo que tienes con tal de tener ese tesoro. Y en ese sentido también vienen a ser como señales de alerta, yo creo, en nuestra vida, porque en la práctica, cuando nos vemos enfrentados a esto, y bueno, Pablo se lo dice y lo hace públicamente, porque fue la manera en la que trataron con este error que cometió Pedro, que fue público también. Y nosotros en lo cotidiano también nos damos cuenta que al vernos enfrentados a esto va evidenciando también en dónde tenemos nuestro tesoro. Claro. Que, como decía, debe estar en el evangelio. Yo creo que mientras más claro esté la base fundamental del evangelio, algunos reformadores han llegado a decir de que si tú entiendes la doctrina de la depravación humana como la debes entender, te va a ser fácil darle valor al evangelio.
Si tú la aceptas tal como está, te va a ser fácil darle valor a la gracia. Pero si tú no la aceptas, si tú todavía crees que hay algo bueno en nosotros, resulta de que vas a estar siempre conviviendo entre la apariencia y el evangelio. Siempre vas a estar ahí. Tenemos que reconocer, mis hermanos, éramos unos inútiles. Nos íbamos al infierno. No había nada bueno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Amén. Y yo creo que esa base que tenía Pablo hizo que enfrentarse contra Pablo, contra Pedro y contra todos los demás. Yo creo que él, donde tenía bien claro el evangelio y le daba el valor al evangelio, hizo que él se comprometiera con esa verdad y fuera capaz de enfrentar sea a Pedro y a todos. Y fíjese esto, ustedes lo pueden analizar, hacer una mirada retrospectiva. ¿Por qué tienen miedo de predicar a una persona el evangelio? Porque si ustedes se dan cuenta, todavía sientes que hay tanto valor en nosotros que tienes miedo al ridículo, tienes miedo al rechazo, tienes miedo a la incomprensión. Y si tú te das cuenta, al comprender la doctrina de la depravación total, comprendes de que estábamos muertos, nos íbamos al infierno y que solo Cristo y la persona de Cristo nos pudo rescatar. Vas a entender que el verdadero valor está en Cristo, no en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué tenemos miedo al rechazo? ¿Por qué tenemos miedo a la no aceptación? Porque el llamado es a mirar a Cristo. Es a mirar a no Cristo. A nosotros. No a nosotros. Pasando al capítulo 3, mi pastor. En este capítulo 3, Pablo muestra que tanto la experiencia de los Gálatas como las Escrituras dan testimonio de la verdad del Evangelio. Pablo presenta varios argumentos para señalar que la salvación es por gracia, por medio de la fe y aparte de las obras de la ley. Por lo tanto, la justificación por fe es una doctrina fundamental, Amén. a tal punto que Martín Lutero señaló que este es el artículo sobre el cual las iglesias se sostienen o se cae. Mi pastor, ¿nos podría explicar el sentido de esta frase? ¿De Martín Lutero? La de Martín Lutero. Sí, bueno, realmente Martín Lutero dijo que la base en la que la iglesia se sostiene en el evangelio o se cae es precisamente la justificación por medio de la fe. No hay una justificación por medio de méritos, no, una justificación por medio de la fe. ¿Ya? Gálatas es explícito en mencionar eso. Gálatas, en cierto modo, se piensa de que fue uno de los libros más importantes para Martín Lutero, porque muchos pimponean entre Gálatas y Romanos, pero muchos han llegado a mencionar que fue Gálatas el que le permitió asentar las bases de la justificación por medio de la fe. Algunos dicen que le decía su Catalina. Sí, su Catalina. Y de hecho es más, no solamente Martín Lutero piensa esto, porque hay otros reformadores llegaron a decir que si no se hubiese escrito Gálatas, el cristianismo sería una rama más de la secta judía. Porque es Gálatas que nace la separación total entre la religión judía, que es una especie de religión basada en el mérito, y el evangelio, que consiste en la aceptación de una salvación recibida sin mérito, por medio de una fe que Dios mismo nos da para poder adquirir esa gracia. Entonces, si Gálatas no hubiese estado, lo cierto es que hubiese sido complicado. Y en ese sentido yo también percibo de que mientras nosotros tengamos una doctrina de la justificación por la fe sola, en medio de nosotros, nuestra iglesia va a tener bases sólidas para seguir predicando el evangelio. Ya hemos dicho que hemos sido salvados por la fe en la obra de Cristo y nada más. Sin embargo, en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pareciera decir que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Qué quiso decir Pablo en este versículo, mi pastor? Bueno, 3:27
Se los leo a los hermanos, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 10 minutos, ya. Mis hermanos, lo cierto es que Pablo usa esta idea de una manera bien particular, y permíteme aterrizar la idea porque, a ver, voy a confesarles algo. Se han escrito comentarios de Gálatas y lo han apuntado en varias maneras. Ejemplo, Warren, que es un muy buen comentario de Gálatas, se enfoca en interpretar Gálatas, pero desde una mirada aplicativa hacia la libertad, de conservar la libertad. Leí a Warren, no sé si tú lo leíste, ¿no? Sí, Warren. Yo también leí a Tim Keller. Tim Keller se enfoca en mirar a Gálatas para poder descubrir los ídolos que no nos dejan avanzar en el Evangelio. Por tanto, su enfoque está ahí, en descubrir los ídolos, ¿ya? Y yo leyendo a Tim Keller, porque le puse harta atención y fue uno de los que más me apoyé, fue Tim Keller. El libro se llama Gálatas para ti, que fue uno de los que más me apoyé al momento de hacer mi exégesis. Descubrí algo. ¿Ah? Sí, es súper recomendado. Y un pequeño homenaje para el fallecido pastor hace 2 semanas atrás. Y sabe que mirando ese punto, Tim Keller entiende de que esa idea de revestidos, los que habéis sido bautizados, la palabra bautismo quiere decir sumergido en esa idea. Sumergido es decir estar cubierto completamente, que todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tim Keller dice, y al igual que otros comentaristas, que esa es una frase metafórica favorita de Pablo. Y que en varios pasajes Pablo menciona esa frase, como por ejemplo en Romanos. Déjeme ver. En Romanos. No, acá me equivoqué de hoja. En Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Pablo usa la idea de bautismo, asocia el bautismo con el revestimiento de Cristo de una manera metafórica, para decirnos que el verdadero evangelio consiste en un control absoluto de la obra de Cristo en nuestros corazones. No es un requisito para la salvación, sino que está hablando de lo que el Espíritu Santo hace. De hecho, otro pasaje que comúnmente encontramos al lado de Gálatas es Efesios 4, cuando nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el verso 23 y el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad de la verdad. Sin embargo, permítame, porque es tan, a ver si lo puedo buscar, es tan exquisita la relación que Tim Keller hace referente a ese término revestir. Me demoro nada. A ver si aquí tengo uno de mis apuntes de las prédicas. Tim Keller dice así, mire: en este concepto de revestimiento, en que hemos sido revestidos en Cristo, donde Pablo usa la idea de bautismo solo para decir que hoy nosotros los cristianos estamos cubiertos por la obra total de Cristo. Es su santidad y es su justicia la que está encima de nosotros. Y cuando Pablo usa el concepto de revestimiento de Cristo, implica, dice Tim Keller, implica 4 cosas asombrosas. Una, que nuestra identidad principal es Cristo. Esa es nuestra identidad. Y Tim Keller da una explicación de eso y dice: nuestra ropa les dice a los demás quiénes somos. Casi cualquier clase de ropa
es realmente un uniforme que nos muestra y cómo nos identificamos con los otros y en cuanto a nuestro género, clase social o grupo o nacionalidad. Pero decir que Cristo es nuestra vestimenta es decir que nuestra identidad esencial se encuentra en ninguna otra cosa que no sea la persona de Cristo. 2. Esta idea de ser revestidos también indica la cercanía de nuestra relación con Cristo. Dice, tu ropa te mantiene tan cerca de ti mismo que tú compartes el calor corporal a tu ropa y la ropa comparte su calor sobre ti, de modo tal que la idea de ropa también identifica la idea de cercanía. También habla de la idea de intimidad. En esto yo puedo decir que pensé en mi esposa cuando hablaba de esto. Porque la ropa es tan personal y es tan íntima que nosotros llegamos a sentirnos propiedad de. Nosotros estamos revestidos de. Mi hija Susana se pone una zapatilla de mi esposa nueva, mi esposa no la usa nunca más. Perdón. Pero no te preocupes, hijita, vaya al closet de la Rosita. Ahí. Y por último, Tim Keller dice que la idea de estar revestidos habla de nuestra aceptación delante de Dios. ¿Por qué de nuestra aceptación? Porque tú tienes que entender que Dios te ha aceptado como hijo porque Él ve el espíritu de su hijo en ti. Él mira desde arriba y en vez de ver a un muerto pecador, Él ve a su precioso Hijo Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, en esa idea de ser revestidos no es un requisito, no está diciendo de que es un requisito para la salvación, sino que está hablando de una condición en la que hoy nosotros tenemos gracias a Cristo Jesús. Qué bendición tenemos. Mi pastor, al estar unido a Cristo, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos y libres de condenación, ya que la justicia de Cristo no ha sido acreditada, aunque en realidad todavía somos injustos en nuestro corazón y en nuestro comportamiento. ¿Cómo es que la justicia que nos ha sido acreditada cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos, la manera en que debemos ver la vida y a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo primero que usted debe pensar, mis hermanos, y esto es muy útil, la culpa fue quitada. Y eso debiera ya motivarnos a tener una relación con Dios especial. Dios removió la culpa. Y eso, mis hermanos, nos debe llevar a nosotros a vivir una vida entregada por gratitud hacia el Señor, pero también una vida con confianza. Yo no dudo que algunos de ustedes sea propenso, incluyéndome yo también, alguno de nosotros, cambio la idea, alguno de nosotros sea propenso a caer en pecados graves. Yo no lo dudo. Y es más, no lo dudo porque conozco la doctrina de la depravación total. Como la conozco, ninguno de nosotros está libre de caer en una locura y en un pecado grave. Ninguno. Pero aún si llegásemos a caer, mis hermanos, si llegásemos a caer, usted cometería un grueso error si se queda pegado en la culpa, en la vergüenza y aún en sentimientos de condenación. Usted cometería un error gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque detrás de esa cortina usted estaría confiando en su rectitud, en su propia justicia, en sus propios méritos. Pero cuando nosotros entendemos que estamos vinculados en Cristo, tienes la fuerza para arrepentirte, pedir perdón, llorar por haber defraudado a tu Dios y su amor. Pero tienes motivos suficientes para pararte y decir, a pesar que pequé, la ira de Dios ya no está sobre mí, porque la culpa fue removida.
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para cerrar este primer bloque, quisiéramos señalar consejos o señales de alerta que nos ayuden en nuestra vida práctica. Mi pastor, ¿qué me puede ayudar de manera permanente para evitar ser arrastrado por un evangelio diferente? Bueno, primero conocer más a Cristo y conocer su evangelio en profundidad. Mi hermano, saque de su mente la idea de que el evangelio es ese anuncio para las personas que todavía no conocen a nada, no conocen nada del Señor, y que ahora que nosotros le conocemos, nosotros ahora necesitamos doctrina. Mi hermano, el evangelio es todo. El evangelio es doctrina. Nosotros necesitábamos el evangelio y seguimos necesitando el evangelio. El pilar fundamental del evangelio es Cristo y su obra redentora. Y nosotros lo que necesitamos para huir de cualquier otra amenaza es predicarnos el evangelio todos los días. Según el capítulo 2, ¿nos podría mencionar actitudes y características de un legalista que nosotros pudiéramos considerar como una alerta en nuestras propias vidas? Según el capítulo 2. Sí. Bueno, yo creo que la primera, pensando en Pedro, el temor a los hombres. Cuidado con eso, porque aunque puede parecer algo no tan dañino, el temor a los hombres puede ser el inicio de un legalismo sin retorno. ¿Por qué? Porque si usted comienza a tener temor a los hombres, usted va a buscar la evaluación de los hombres, y cuando usted la consiga, usted va a poner los estándares de evaluación para los demás. Era lo que hacían los fariseos, de Sí, lo que el Señor les... por supuesto. O sea que yo creo, pensando en el capítulo 2, el temor de los hombres. Cuidado con eso. Y por último, ¿nos podría señalar un consejo en una frase que englobe estos capítulos? Chan, chan. Una frase que... ¿O algún versículo? Pensando en un versículo, porque tanto en los primeros 3 capítulos y en los últimos 3 capítulos hay una frase muy similar que se repite. Y yo creo que en los primeros 3 capítulos es la que Pablo menciona en Gálatas 2, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Yo dejaría esa frase, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Ah, se lo acerté! Sí, muy bien. Esa era. Ya. Bueno, pasamos a... Sí, estamos con este consejo y con esta frase cerramos el primer bloque. Tenemos un receso de unos 7 minutitos para continuar con el segundo bloque, que va a ser un poquito más cortito. Vamos a esforzarnos en eso. 15 minutos, sí. Bueno, gracias.